Pueden abrir la palabra del Señor en Mateo 15, capítulo 15, del versículo 29 al 31. Son 3 versículos. Eso no significa que voy a predicar 30 minutos. Casi nunca tomo 3 versículos, ¿verdad? Y por ahí tal vez alguien dijo, bueno, 3 versículos, 10, 10 y 10. No, son 3 versículos. Algunos sermones se extienden más allá del versículo 31, pero creo que el Señor tiene algo para nosotros a través de esta palabra del Evangelio de Mateo. El título del mensaje para hoy es: los hombres glorificarán a Dios. Eso es importante. Los hombres glorificarán a Dios. Y no estoy hablando los hombres en la antigüedad o los hombres en el futuro, pero estoy hablando directamente de cómo los hombres glorificarán a Dios a través de lo que la iglesia redimida hace para la gloria de su nombre. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Vamos a leer entonces Mateo 15:29 al 31. Y dice la palabra del Señor: y pasando Jesús de allí, sabemos que ese allí se está refiriendo a la región de Ciro y Sidón. Y dice que vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Quisiera hacerle notar del énfasis que Mateo hace en estos versículos tan cortos. En su descripción de este evento y lo que está sucediendo, nos da ciertos detalles que son importantes. Ya los ha dado antes, pero aquí son muy importantes. El hecho de que nos diga que Jesús subió al monte y se sentó allí. Versículo 30, y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies. Otro detalle bien importante. Y los pusieron a sus pies y él los sanó. Versículo 31, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y termina Mateo diciendo, y glorificaron al Dios de Israel. El Señor bendiga su palabra, amén. Los hombres glorificarán a Dios. Mateo nos sigue llevando a través de este recorrido del ministerio de Jesucristo, no solamente a las ovejas perdidas de Israel, como lo dice los versículos anteriores, cuando le da la respuesta a la mujer cananea, al ella pedirle la ayuda, pero también lo vemos en Mateo 10, donde Jesús manda a los 12 y les da órdenes de que vayan a las ovejas perdidas de Israel, pero que por lugares de gentiles no vayan. Entonces hemos visto que el ministerio de Jesús era primordialmente
un ministerio a las ovejas perdidas de Israel, pero a través del Evangelio de Mateo también hemos aprendido y hemos notado que también tiene un ministerio hermoso entre los gentiles. Y pudiéramos decir de hecho que el ministerio de Jesús entre los gentiles tuvo un mejor resultado que su ministerio entre los judíos. Un ejemplo de eso fue la mujer cananea, el centurión, aún los magos al principio en su nacimiento. Pareciera ser que el ministerio de Jesús entre los gentiles produjo un mejor resultado de lo que fue en Israel. Al centurión le respondió después de reconocer la soberanía de Jesús y decirle que él no necesitaba ir a su casa, que solo dijera la palabra y su siervo sería sano. Jesús se sorprendió de esa fe y dice: de cierto les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y sabemos por el mensaje de la semana pasada que la forma en la que Dios salva a los hombres es a través de la fe, solo por fe en Cristo Jesús. Nuestro texto nos presenta con 3 objetivos necesarios en la proclamación del Evangelio que Dios desea que el hombre reconozca. Número 1, en la proclamación del Evangelio, Dios desea que los hombres reconozcan la dignidad de Cristo. Número 2, Dios desea que en la proclamación del Evangelio los hombres reconozcan el poder de Cristo. Y todo eso, que es el punto número 3, más corto, es para que los hombres den gloria al Dios verdadero, no a un Dios falso. La falla más grande en la proclamación del Evangelio estos días en muchas de las iglesias nominales es que están predicando un supuesto evangelio en el cual la dignidad de Cristo no existe. No se le reconoce como Dios. No se le reconoce como digno, gobernador, soberano, creador, eterno. Para muchos el concepto en el evangelio que predican hoy es un Cristo humanizado, hecho a imagen del hombre. Y por otro lado es un Cristo sentimental, débil. Algunos pastores valientemente han dicho: es hora de que los hombres hablen en contra de aquellos predicadores que han afeminado a Cristo. El propósito de Dios en la proclamación del Evangelio es que se reconozca que Él es digno, poderoso, soberano, y eso producirá gloria a Dios. Mientras eso no suceda, Dios no será glorificado. La dignidad de Cristo. Entonces, el punto número 1, nuestro texto nos dice que al pasar Jesús de ahí, llegó junto al mar de Galilea, después de haber estado por un tiempo no especificado en la región de Tiro y Sidón, áreas que
predominantemente eran gentiles. Y él ahí tuvo un encuentro con la mujer cananea. Y ahí apreciamos la forma en la que Dios salva a los hombres y mujeres. Aprendimos que hay una fe, una clase de fe que Dios recompensa. Y sabemos que esa fe es aquella fe que es depositada en su Hijo, en Cristo Jesús, a quien Él envió para que el mundo crea en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Henry Matthews dice lo siguiente: de todas las gracias es la fe la que más honra a Cristo, y por lo tanto de todas las gracias Cristo honra más a la fe. Y la honra trayendo salvación a los hombres y otorgándole lo que necesitan de acuerdo a su voluntad cuando ellos se acercan a Él en oración. Después de traer salvación a la mujer cananea por medio de su gracia, que solo por gracia y solo por fe, en la fe de la mujer cananea, ahora Jesús regresa cerca del mar de Galilea. El Evangelio de Marcos, en el capítulo correspondiente, nos enteramos de que Jesús bordeó, o sea, se fue por más al norte, no se fue por el lado por donde había entrado, sino se fue al norte. Las dos ciudades eran ciudades costeras y se fue más al norte para salir al norte del lago de Galilea. Y llegó, y más bien pasó por la región conocida como Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Y era una región compuesta por 10 ciudades, mayoritariamente bajo el control de los romanos, que estaba en la parte norte de Israel. Y era una región compuestamente o conformada por gentiles más que por judíos. Habían judíos, pero eran, en una gran mayoría, eran gentiles. Marco nos cuenta que mientras Jesús atravesaba la región, le trajeron a él uno que era sordo, que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Pero Jesús, tomándolo aparte de la multitud, lo llevó a solas y lo sanó. No quiso que esto fuera público, se lo llevó a solas. ¿Se recuerdan que él había decidido separarse de Galilea para ir a descansar? Y ahora había regresado, no había podido descansar y había ministrado en la región de Tiro y Sidón. Y ahora este hombre con estas incapacidades es traído delante de él y le dicen: pon la mano sobre él, y él lo llama a solas, lo sanó. Marcos nos dice que lo sanó al instante, y al instante se le abrieron sus oídos y desapareció todo impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Y fue aquí en donde Jesús ordenó que nadie lo supiera, porque no quería despertar un interés equivocado en su ministerio. Acuérdese que la mayoría que lo perseguía tenía una noción obscura del Dios de Israel, y él no quería que lo vieran como un simple curandero a quienes podían traer todos los enfermos y ser sanados.
Él no quería eso. Esa es la razón por la que él no quería que se esparciera la noticia. Él ordenó que no quería que lo compartieran. Pero mientras más se los ordenaba, dice Marcos, tanto más ellos proclamaban y la gente se asombraba en gran manera de lo que Jesús había hecho, porque decían esto con mucho énfasis. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Estos detalles no son presentados por Mateo, pero Mateo sí nos da detalles importantes, como en el versículo 29 que nos dice que Jesús estaba muy cerca del mar de Galilea y que subió al monte y se sentó allí. Muchos piensan que este monte fue el monte donde Jesús dio su magno sermón de las bienaventuranzas, conocido como el Sermón del Monte. Fue durante este tiempo y cerca de ese lugar donde Jesús había sanado al endemoniado gadareno. Mateo entonces nos dice que subiendo al monte se sentó allí Jesús. Este detalle es muy importante, porque el hecho de que Jesús subiera al monte y se sentara allí nos dice de que Jesús estaba preparándose intencionalmente para ministrar a las multitudes que él sabía en su omnisciencia que vendrían a estar delante de él. El versículo 30. El sentarse no solo era porque él estaba cansado. El sentarse aquí, yo creo, es muy significativo. Mantengamos en mente que, aunque es posible que hubieran muchos judíos entre las multitudes que seguían a Jesús, la mayoría de los que estaban ahí eran gentiles. Y Jesús, al sentarse, estaba siguiendo la tradición de los maestros judíos de sentarse a la hora de instruir a sus discípulos. Eso lo hacía todo maestro, todo rabí. Pero más allá de eso, sentarse en un sentido religioso es una señal de distinción o de dignidad, como se sientan los reyes y los emperadores en sus tronos. Es una señal, en un sentido religioso, de una distinción de dignidad. Un ejemplo de esto lo encontramos en Isaías 6, en donde dice: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Salmo 110, 1 dice lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Más adelante en el Evangelio de Mateo, Mateo 26, 64 dice: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Como un paréntesis, el sentarse, acá Jesús
pensando en el contraste de la dignidad no recibida de parte de los judíos, de la dignidad mostrada de la mujer cananea a Jesús, y de lo que está a punto de ocurrir, en verdaderamente dar evidencias de que se entiende la dignidad del que ha llegado al monte de Galilea y se ha sentado para ministrar a los necesitados con compasión. Esto es sorprendente. Dios como gobernador es presentado en la Biblia como sentado en su trono, como ya vimos. Pero Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es Jesucristo hablando. Y muchos ejemplos más. Los jueces se sientan para juzgar. Los líderes se sientan en las asambleas antiguas para juzgar asuntos. Y aún los maestros en la antigüedad se sentaban para enseñar, para corregir. Jesús ya había hecho esto. Se había sentado cuando empezó su sermón del monte. Vaya conmigo a Mateo 5:1. Mateo 5:1 dice: Jesús, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y de ahí lo que salió de su boca fue el precioso sermón del monte. El mejor sermón de toda la historia. El más grande sermón de toda la historia. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Sentado, como el maestro de maestros. Pero también como juez, porque todo lo que empezó a decir empezó a sancionar la hipocresía de los fariseos y su falsa justicia, y enseñarles acerca de la verdadera justicia del reino. No solamente era maestro, sino era juez, gobernador, Dios soberano, el cual debe de tener nuestra prioridad. Jesús, viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron sus discípulos. También en su enfrentamiento con los fariseos, Mateo 23:2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esto es en referencia a Moisés como el maestro predilecto, el más grande de los maestros de los judíos. Pero el punto ahí es que hace referencia al sentarse. Entonces, el sentarse, o al sentarse Jesús, al subir al monte en una región mayoritariamente gentil, la Escritura nos enseña dos cosas. Primero, que en la proclamación del Evangelio es importante reconocer la dignidad de Cristo. Si el sentarse es
sinónimo, es un entendimiento o un símbolo de dignidad, de divinidad, de autoridad. Entonces, Dios desea que en la proclamación del Evangelio la dignidad de Cristo sea reconocida. Esto es muy importante. La idea de dignidad o distinción era también común entre los gentiles, pues sus dioses, en su creencia mitológica, y sus jueces se sentaban a gobernarlos de igual manera. Esto nos hace pensar que estos gentiles, aunque con una noción muy lejana de Dios, entendían muy bien al ver al maestro, quien tenía fama en Galilea, en Israel, y a quien ellos estaban dispuestos de llegar y ponerse a sus pies para escuchar y recibir de él el favor divino. Dios usó ese conocimiento común en el Medio Oriente entre ellos para decir: se ha sentado. No tuvieron problema con eso. Hoy en día sería, no sé, no sería apropiado, ¿verdad?, que un pastor se siente con una silla acá y empiece a predicar. Se vería como muy casual o informal. Pero ellos entendían muy bien al ver aquel maestro a quien todos querían llegar y ver, y estar sentado significaba estar presto a enseñar, a gobernar, a dar. Ellos querían venir a él y escuchar de él. Querían recibir del quien ellos conocían. Era el hijo de David, el Mesías. Pues sus dioses falsos no les habían ofrecido nada, no les habían solucionado nada hasta el momento. Algo más que vemos y encontramos acá es también que no solamente se trata de reconocer la dignidad de Cristo en la proclamación del Evangelio, pero si se reconoce la dignidad de Cristo, es necesario también aceptar esa dignidad y someterse a esa dignidad. Es necesario. Sería muy inútil reconocer la dignidad de Cristo y al mismo tiempo no aceptarla ni someternos a esa dignidad que merece honor. La dignidad aquí se refiere a su deidad, a su poder como gobernador, como juez de los hombres y como maestro para enseñarnos el camino al Padre. En la proclamación del Evangelio en nuestros días, esto es esencial. No se puede predicar un evangelio que no reconoce la dignidad excelente de Cristo. Cristo no es solamente un hombre. Él es Dios hombre. Él es Dios encarnado y merece toda honra, adoración y dignidad. Sin esta dignidad es imposible que el evangelio abra la mente y los corazones de los hombres. Es imposible si solamente ves a Jesús como un hombre ordinario, como un ser mitológico, como un hombre inteligente que existió hace más de 2000 años. Es imposible que reconozcas la dignidad. Así de imposible será que el evangelio obre en tu corazón.
Una pregunta para muchos acá sería, ¿cómo te has acercado a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo te has acercado a Cristo? Si lo confiesas como Salvador, ¿lo tomas en serio? Tomarlo en serio quiere decir reconocer su dignidad, su poder, gobernador, que Él es el juez. William Gruden dice que los cristianos, de una manera parafraseada, en teoría tenemos muchos, tienen doctrina, conocimiento de Dios, pero en práctica viven como ateos. ¿Cómo te acercas y cómo te has acercado a Jesús? ¿Lo tomas en serio? ¿Reconoces su dignidad? Si reconoces su dignidad, al traerlo a la mente y al corazón, la pregunta que debe de seguir a eso es, ¿cómo debo de vivir entonces en la presencia de un Dios tan grande, tan misericordioso, tan compasivo? ¿Reconoces que Él gobierna todos los asuntos de tu vida, lo quieras o no lo quieras? ¿Reconoces que Él es el juez último a quien te enfrentarás en el día final? ¿Reconoces que Él es? Si no existe el reconocimiento de la dignidad de Cristo y solamente son palabras descriptivas, pero vacías, y no tienen un efecto en nuestra vida de humillarnos y de aceptar la dignidad de Cristo y someternos a esa dignidad, sería terrible. Él es el último juez que enfrentará a todo hombre en el día final. Creas en Él o no creas en Él. Hebreos dice que ante Él se doblará toda rodilla. Muchas de las rodillas que se doblarán en ese día serán las rodillas de aquellos que le adoran, pero muchos que se doblarán ese día y doblarán su rodilla, lo harán temblando. Por fin reconociendo que a quien despreciaron, a quien ignoraron, era el Dios digno, eterno, misericordioso, el dador de la vida. J.C. Ryle dice, el infierno es la realidad conocida o entendida demasiado tarde. Imagínate despertar en el infierno y saber que es una realidad y es demasiado tarde. ¿Cómo te has acercado a Cristo? Si lo reconoces de una manera positiva y reconoces la dignidad de Él, gloria sea su nombre. Si no, te animo en este día a que consideres a Cristo de esta manera, reconociendo su dignidad, pero aceptándola y metiéndote o sometiéndote bajo esa dignidad del Rey. Mateo 25:31, vaya conmigo. Nos da un cuadro de esto para que veamos con la palabra de Dios por qué es importante reconocer la dignidad del que está sentado en el trono, Cristo Jesús, quien es el Rey de Reyes y fue dado a la iglesia por cabeza.
escuche lo que será el resultado de los que reconocen la dignidad de Cristo y también de aquellos que no la reconocen. Mateo 25:31. Voy a leer los versos y luego voy a saltar al 41. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Como gobernador, juez absoluto y soberano, reunirá todas las naciones, sentado en su trono. Y escuche versículo: y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, aquellos que reconocen su dignidad: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria a Dios, si esa es la forma en la que reconoces a Cristo Jesús, porque ese es tu destino y esa es tu posesión. Pero aquellos que no reconocen la dignidad de Cristo, el versículo 41 nos da una descripción terrible y triste de lo que sucederá. Versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante que menciona al diablo y sus ángeles, porque fue Satanás quien desde el principio quiso tomar la dignidad que no le pertenecía y no dio la dignidad esperada. Entonces, amados hermanos, reconocer la dignidad de Cristo, aceptarla y someternos a ella, no es una cosa simple, es un asunto de vida o de muerte. ¿Cómo te has acercado a Cristo? Una manera de saber cómo te has sometido a Cristo es revisando cómo vives. ¿Vives como un incrédulo, proclamando un Cristo de dignidad, pero en práctica viviendo como aquellos que no creen en la dignidad, tomando cualquier oferta de pecado? Solo los incrédulos viven así. Están ciegos. No pueden, no quieren ni pueden hacer otra cosa a menos de que a través de la gracia regeneradora, a través del Espíritu Santo, los muertos espirituales sean resucitados a vida. Es un asunto importante, un asunto de vida o de muerte. El segundo punto es el poder de Cristo. Esa frase es hermosa, el poder de Cristo. En la proclamación del Evangelio, Dios desea que los hombres reconozcan el poder de Cristo. El versículo 30 dice que después de que Jesús subió al monte y se sentó allí, vinieron a él grandes multitudes. Era obvio y de esperarse que las multitudes aumentaran, pues sus milagros eran asombrosos. Había sanado a la hija de la mujer cananea y luego tomó a un ciego mudo cerca de Decápolis y lo sanó, y él proclamó quién lo había hecho. Y eso dio lugar a que se empezara a propagar la fama y el poder de Cristo
haciendo señales que nadie más podía hacer. Ningún hombre, ningún líder religioso, ni siquiera las deidades falsas. La palabra del Señor nos dice que vinieron a él grandes multitudes. No era un grupo de personas pequeño, eran grandes multitudes. Y Mateo nos dice que ellos traían con ellos. La palabra trayendo es un poco difícil de traducir. Pero una de las ideas que puedo captar es que ellos traían como alzando a sus enfermos. Y la palabra, el pronombre propio, plural, su o sus enfermos, nos debe de llamar la atención de la condición de lo que es la humanidad. Ellos no podían llegar sin ellos, porque esa es la condición común entre los hombres. Vinieron a él grandes multitudes trayendo con ellos ¿qué? Cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Mateo, siendo conciso, ya aprendieron cómo Mateo es de conciso, ¿verdad? Él reduce todo. Siendo conciso como es, nos da una lista algo larga para sus normas. Y debemos de notar que aparte de la lista, añade que además de todas esas enfermedades terribles, entre los hombres que venían, habían muchas otras enfermedades que él no listó. Sabemos eso por la frase y muchos otros enfermos, dando a entender que había otra clase de enfermedades, quizás innumerables o tantas que no se podían nombrar aquí en su evangelio. Pero lo más importante, amados hermanos, de este versículo es que quizás nos muestra un poco acerca del carácter de los hombres y sus pensamientos en cuanto a cuáles son sus necesidades más grandes, a las cuales buscan soluciones. Estas multitudes, entre las cuales habían hombres y mujeres, tal parece, tenían una urgencia en ser sanados. Para ellos no existía un problema más grande que la enfermedad física que les agobiaba. Eso es lo que sucede en la vida real de los hombres. En medio de esta vida, de la dificultad y de vivir acá, en un mundo caído, el hombre tiene necesidades y examina mal y mide mal. Se preocupa por el trabajo y tiene salud. Y teniendo salud puede hacer cualquier trabajo, si Dios le otorga hacerlo. Estos hombres traían a sus enfermos. Se preocupaban por las necesidades apremiantes de su vida, las necesidades físicas, y no se preocupaban por las necesidades espirituales. A Dios le importan las necesidades físicas también, pero las necesidades espirituales tienen una prioridad. A los hombres les importa cómo se sienten, si su salud está bien, que con razón debemos querer tener una buena salud, pero es un error desear estar sano del cuerpo y estar enfermo del alma.
Sin embargo, también tenemos que reconocer que a pesar de esa dificultad que es normal en todos aquellos hombres por naturaleza, sin embargo, tenemos que reconocer también que este versículo nos revela también algo diferente del carácter de estos hombres y mujeres que acudieron al lugar perfecto, acudieron a Cristo Jesús. Nos dice que todos los enfermos los pusieron a los pies de Jesús. La palabra los pusieron significa que los arrojaron delante de Él. No tanto los arrojaron en un sentido de desprecio y ya no los soportaban, sino los arrojaron delante de Él en un sentido de urgencia para que Jesús los sanara. En un sentido de urgencia para que Jesús los sanara. Qué hermoso es esto. ¿Cuánto necesitamos hombres y mujeres que quieran llevar a otros hombres y a otras mujeres con esta urgencia delante de Jesús, quien es el único que puede solucionar todos sus problemas? Ellos querían que ellos fueran sanos y también ellos querían ser sanos, deseaban ser sanos lo más pronto posible. Lo denota esa palabra, que los arrojaron. Aquí también podemos ver que aunque quizás estaban enfocándose en las necesidades físicas y materiales de esta vida, también tenemos que reconocer que ellos reconocieron el poder de Cristo. Ellos reconocieron el poder de Cristo porque trajeron a muchos de sus enfermos y los pusieron a sus pies. La Biblia nos dice que Él los sanó a todos. Versículo 31. Ellos creían con certeza que Jesús sanaría a sus enfermos. No dudaban del poder de Cristo. De otra manera, ¿cómo nos explicamos que pudiera venir una multitud tan grande? ¿Cómo podría venir una multitud tan grande con una diversidad incontable de enfermos y enfermedades a una montaña, cargándolos? Nadie se somete a tal esfuerzo a menos que crea que obtendrá un resultado. Este es el segundo punto del sermón de hoy, que en la proclamación del Evangelio, Dios desea que los hombres y las mujeres reconozcan el poder de Cristo y crean que Él es la única persona en la que pueden encontrar solución a sus problemas más grandes de la vida. ¿Sabe cuál es el problema más grande en la vida del hombre? El pecado. Y Cristo es el único que puede solucionar ese problema o esa enfermedad en la vida del hombre, y por ende Él tiene el poder para solucionar conforme a su voluntad todos los problemas menores del hombre. El hermano Josías Grauman en una predicación del Salmo 23 dijo: todo lo que Cristo nos da fuera del infierno es gracia. Lo que tiene que cambiar es nuestro entendimiento. Si el hombre es rescatado del infierno, todo lo demás que venga es gracia. Una vez más, en su simpleza, Mateo nos narra a propósito los detalles de su evangelio. Mateo nos sigue dando claves importantes de lo que sucedió aquí. Aquí se nos dice que
todos los enfermos fueron puestos ¿en dónde? A sus pies. Los que hoy en día, este momento, en esta hora, están activamente adorando al Señor, quizás se estarán preguntando, si están concentrándose en el sermón, estarán preguntando qué de significativo tiene que diga que hayan puesto a los enfermos a los pies de Jesús. Bueno, hubiera sido necesario que los que pusieron a los enfermos, o más bien hubiera sido necesario que Mateo escribiera que los pusieron a sus pies para que él los sanara. No era necesario que los hombres pusieran a los hombres a los pies de Jesús para que él los sanara. Claro que no. Ya antes Jesús había sanado a distancia a la mujer, a la hija de la mujer cananea. También al siervo del centurión. Mateo pudo haber escrito solamente que los trajeron todos a Jesús, que trajeron los enfermos a Jesús. Sin embargo, él escogió escribir que los trajeron y los pusieron a los pies. Yo creo que el hecho de que Mateo haga énfasis en que todos los enfermos fueron puestos a sus pies es significativo. Y podemos ver varias implicaciones de eso. Primero, poner o echar algo a los pies de alguien es reconocerle como superior con la disposición de someterse a sus decisiones. En otras palabras, ellos no tenían garantizado que Jesús los iba a sanar, pero al traer los enfermos a los pies de Jesús, se estaban sometiendo a la soberanía y a la decisión del Mesías de Israel. Segundo, vemos que sentarse a los pies de alguien o estar a los pies de alguien significa reconocer la propia posición de uno como discípulo y la posición de otro como maestro. Y en el contexto del Sermón del Monte, Jesús es el maestro y estaba a punto de adquirir muchos discípulos. A los pies de Jesús es donde Dios quiere que todo hombre esté. Recordamos que en una ocasión María, hermana de Lázaro, estaba sentada a los pies de Jesús. Sentada, escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Pero más adelante en su vida, ella misma, en el tiempo de necesidad, cuando su hermano Lázaro murió y antes de la resurrección de Lázaro, también se le ve a María a los pies de Cristo buscando consuelo. Vaya conmigo, vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 27-32. ¿Lo tienen? Versículo 27 dice, esto es Marta, empieza con Marta y termina con María. Ella dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María. La conversación entre Jesús y Marta era que si ella creía que Cristo era la resurrección. Y ella confesó que sí. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron, que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Versículo 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A los pies de Jesús es donde Dios quiere que todo hombre esté. Y la bendición para el creyente, quiero decirle, es que nosotros podemos estar a los pies de Jesús aprendiendo de Él, pero que en el momento de la dificultad, de la tentación y de la muerte, también podemos venir a sus pies. Eso es gracia. No solamente en el tiempo de bendición, pero en el tiempo de tribulación. Por otra parte, caer a los pies o arrojarse a los pies de otro voluntariamente es una manera o una marca de reverencia. Pero también, hermanos, bíblicamente tener a alguien bajo los pies o estar bajo los pies de otro es una figura de autoridad que una persona tiene sobre otra o sobre un lugar. Deuteronomio 11:24 dice: todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Josué 1:3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Pero yo creo que Mateo 22:44, que es una referencia directa al Salmo 110, tiene una aplicación directa a nuestro texto esta mañana. Tiene una aplicación directa a lo que está sucediendo aquí en las sanidades, que no pueden perseverar cuando están a los pies de Cristo. Salmo 110 dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que está a punto de suceder, o lo que está sucediendo, Jesús sanando a las multitudes, está demostrando su poder sobre las enfermedades y sobre el pecado que ha causado las enfermedades. Efesios 1:22 dice que Dios Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas es todo. Sobre todo dominio, autoridad, principado, pero también sobre toda enfermedad. Autoridad sobre todo pecado. Autoridad sobre su iglesia. Autoridad sobre la vida de cada uno de los que están en este lugar, sean creyentes o no sean creyentes. Hebreos 2:8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque al sujetarle todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Ese es el poder de Cristo. Pero un verso precioso, Primera de Corintios, vaya conmigo, 15, 55 al 58. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios el Padre ha puesto todas las cosas bajo sus pies.
Es significativo que todos los enfermos llegaran y fueran puestos a los pies del Maestro. Al venir a los pies de Jesús, Dios responde a las necesidades del hombre. Él no es indiferente al sufrimiento, a la enfermedad. Pero al venir a Jesús, tenemos que ser conscientes de su poder para hacer conforme a su voluntad. Y también tenemos que ser conscientes de que la necesidad más grande del hombre tiene que ver con el pecado. Y que es a los pies de Jesús el mejor lugar donde el hombre puede encontrar el perdón de sus pecados y suplir toda necesidad que le agobie en el alma. Es a los pies de Jesús donde todo hombre debe venir para poder reconocer primeramente su poder y su superioridad sobre el pecado, sobre la enfermedad y la muerte, y al mismo tiempo someterse a su soberana voluntad, como lo hicieron estas multitudes. A los pies de Jesús es el lugar perfecto donde Dios obrará en el hombre de acuerdo con sus términos y no a los términos del hombre. Henry Matthew dice lo siguiente: cualquiera que sea nuestro caso, la única manera de encontrar bienestar y alivio es dejarlo a los pies de Cristo, someterlo a Él y referirlo a su disposición. Los que quieren salud espiritual de Cristo deben de ser gobernados como a Él le agrada. Y la mejor manera en la que Cristo nos gobierna es a sus pies, humildemente. Cuando la iglesia hace eso, lo que resulta es que los hombres glorificarán al Dios verdadero. En donde no hay un reconocimiento de la dignidad de Cristo, ahí en donde no hay un reconocimiento de la dignidad de Cristo, ahí el hombre de Dios, el nombre de Dios será glorificado. Es necesario que la dignidad de Cristo se reconozca. Solamente ahí el nombre de Dios será glorificado. Pero en donde hay también un reconocimiento del poder de Cristo para hacer conforme a su voluntad, a sus términos, y no conforme a nuestros términos, a sus pies. También ahí el nombre de Dios será glorificado. Hermanos, esos textos muestran maravillosamente la dignidad y el poder de Cristo que el hombre necesita reconocer. Termino con esto. El hecho de que los gentiles hayan sido objeto de esas bendiciones por parte de Cristo movió a las multitudes ¿a qué? A maravillarse. Se asombraron mucho del poder de Cristo para sanar. Y Mateo dice que los ciegos veían, los mudos hablaban. Pero Mateo también dice que ellos glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. Este es otro detalle importante. El énfasis de decir que los gentiles adoraban no a quién, a su Dios, sino adoraban a quién, al Dios de Israel. En nuestra proclamación del Evangelio, si no hay dignidad, si no vemos el poder de Cristo, estamos predicando otro Cristo. Y por lo tanto, el Cristo que glorifiquen a través de eso no será el Dios verdadero.
Pero en la proclamación del Evangelio es necesario reconocer y someterse y aceptar la dignidad y el poder de Cristo, y solamente así habrán vidas transformadas, vidas que sufren cambios por el poder y la dignidad de Cristo en ellos. Y el resultado será que los hombres glorificarán a Cristo. El poder está en Cristo y la dignidad está en Cristo. Hay iglesias que han tomado la dignidad y el poder de Cristo, que no tienen poder. Y ahí los hombres son glorificados, pero no Cristo. Los evangelios no nos dan muchos detalles si las personas fueron salvas o cuántas fueron salvas. No se nos da esos detalles, pero sí podemos concluir que entre ellos hubo muchos que fueron salvos, porque es imposible que Cristo obrara de acuerdo al contexto solamente para dar un espectáculo a los que estaban presentes. Su propósito de sanar y salvar era glorioso, era salvar a los hombres y que ellos glorificaran al Dios de Israel, al Dios verdadero. No glorificaban a los dioses paganos, a los emperadores, a los césares. Glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué contraste? Notemos que el contraste entre los judíos y los gentiles en este texto. Primeramente, los gentiles recibieron al Mesías no como su Mesías, sino como el Mesías de Israel. La mujer cananea le dijo, hijo de David. Eso es una ironía. Los gentiles glorificaron en este texto a Dios no como su Dios, no la imagen de Dios que ellos tenían, cualquier versión barata y equivocada de Dios, sino ellos, los gentiles, glorificaron a Dios no como su Dios, sino como al Dios de Israel. Ese es el propósito de la predicación del Evangelio, que no importa el lugar donde hayas nacido, cuáles hayan sido tus enseñanzas, desde pequeño hasta grande, al Dios que debes de escuchar y al Dios que debes de conocer es el Dios que proclama el Evangelio, Jesucristo, el Dios verdadero. Y eso es necesario en la prédica del Evangelio. Sin eso no se conoce a Dios y el Evangelio no obrará. El Dios de Israel, si el Evangelio no predica a Cristo verdadero, no el retocado, el pintado, no habrá salvación. Creo que este es un tiempo para meditar, amados hermanos, si ha sido por razón de la mala enseñanza, si ha sido por razón de incredulidad, que podamos proclamar con aquellos que están en esa condición el verdadero conocimiento de Cristo Jesús en el Evangelio. Y que todo empieza reconociendo en humildad la dignidad y el poder de Cristo, su divinidad, su amor. Y solamente hasta entonces entenderemos que lo que sucedió aquí es verdadera compasión. Porque siendo un Dios tan grande y tan trascendente, sin embargo, está tan cerca de nosotros a través de su Hijo. Gloria sea su nombre. Ese es el Evangelio que creemos acá. Y en aquellos que no lo creen, oremos por ellos. Y asegurémonos que entienden. El nombre de Dios sea glorificado. Gracias, Padre. En esta mañana, Señor, pedimos que nuestro entendimiento acerca de ti, reconociendo tu dignidad, tu divinidad, poder soberano, Señor, absoluto, como Dios,
sea ensanchado y que crezcamos cada día, Señor. No solamente para protección de nuestra alma, sino para poder servirte mejor y poder proclamar tu evangelio de una manera eficaz. Te pido, Señor, que entre los que están aquí, si hay personas que no han reconocido, Señor, la dignidad, que solamente lo han dicho de labios, pero su vida refleja que no conocen y no aceptan tu dignidad, que no reconocen tu poder, ni aceptan tu poder, ni se someten a tu poder. Te pido que tengas misericordia de ellos y que esta mañana pueda ser el día en el cual tú abres sus ojos, en el cual se entregan a ti plenamente, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.